Llevamos organizando los Meet Investors desde hace tiempo. Básicamente es una manera de que las startups puedan conocer cuál es el panorama de inversión que tenemos principalmente nacional, que lo intentamos montar como algo muy distendido. Es un reto lo de hoy porque es la primera vez que hacemos un encuentro online. Normalmente estamos todos metidos en una sala, en un entorno muy pequeño, Sí. donde se fomenta más la conversación. Entonces, bueno, tenemos hoy el reto. Vamos a ver qué tal nos sale. Lo bueno es que no podíamos tener una participante que sea más amigable y más cercana que Merce, que yo creo que dentro Pero de... mira, ahora un Bueno, es poco, verdad. pero había participado en los Meet Investors, al menos en la oficina de Barcelona, sí. Y la verdad es que el formato es bastante diferente. Bueno, Pero, lo que te vamos a pedir, como el día es un poco diferente y hemos invitado también a mis amigos de todas las oficinas que tenemos en Open Future en España y en Huelva, vamos a cambiar también, va a ser menos diálogos y que te vamos a pedir al principio que cuentes un poco el fondo, ¿vale? vale, Y luego abriré una ronda de preguntas para que todos podáis preguntarle a Merced lo que consideréis conveniente y, pues bueno, las dudas que tengáis sobre Venture Capital. No os limitéis a Neco. Merced es una de exacto. las personas que pese a lo joven que es, Bueno, es de las que tiene más experiencia en Venture Capital en España. Entonces ha visto nacer y crecer el sector, con lo cual es un lujo contar con ella hoy. Y oye, aprovecharla y exprimirla, que para eso viene. Entonces sí que la ronda de preguntas, decid quiénes sois, de dónde venís y o sea, hay un nada, y en 2 segundillos qué es lo que hace vuestra startup, ¿no? Para que Merced sepa también quién le lanza la pregunta. Entonces, Merced, si quieres, pues os todo cuento. tuyo, cuéntanos un poco Perfecto. qué es Nico. Pues bueno, Neco nace hace 2 años, bueno, va a hacer 3 este verano. Inicialmente gestionando 2 fondos de una gestora donde yo había hecho pues mi carrera profesional. Fue una gestora que fue pionera aquí en Barcelona. Levantó 2 fondos con relativamente éxito, pero el segundo lo lanzaron en 2007. Fue una historia un poco truncada, ¿no? De que incluso les fallaron realmente los inversores. Realmente hubo inversores que hicieron quiebra y no pudieron atender sus compromisos de inversión y eso detonó un poco que esa gestora cerrara. Entonces quedaban una serie de startups desatendidas y ahí nació Neco para gestionar esos 2 fondos. En parte porque yo conocía algunas de las empresas de cartera, eran fondos generalistas, con lo cual, bueno, hechos en 2002 y en 2007 como añadas de fondos, ¿no? Entonces eran fondos radicados impulsados por la Administración Pública Catalana, muy focalizados a generalistas, que era lo que había entonces. Entonces yo había estado involucrada en los proyectos que eran de software o de Internet. Básicamente, pues habíamos invertido con Grupo Intercom en Solar Stocks, en muchas compañías de hace mucho tiempo. ¿Vale? Esas son las que llevaba yo, las de SaaS y las de Internet, pero nos tocó gestionar y heredar pues, proyectos de semiconductores, de biotecnología, pues una cartera un poco variopinta, ¿no? De las de esa época. Entonces, NECO nació pues, con ese mandato de desinversión. Nos puso, pues al cambiar la gestión, nos pusieron unos múltiplos para cada una de las participadas y estuvimos, pues, empezamos en 2007 hasta 2007, no, 2017 y hasta el año pasado desinvertimos toda la cartera. Entonces hicimos, pues, como os podéis imaginar, era una cartera que venía, pues, algunas de ellas tocadas, algunas, pues, en mejores condiciones y lo que se trató eran objetivos de recuperar el máximo de capital, ¿no? Entonces, como experiencia, fue un reto, la verdad, empezar como una gestora desinvirtiendo de una cartera que no has hecho tú, ¿vale? Entonces, bueno, pues los 3 socios nos involucramos a desinvertir de toda esa cartera. En algunas llegamos a sacar, pues el máximo múltiplo fue un por 5, el que menos fue recuperar el capital que se había puesto, que no está mal. Y con esto, pues los inversores que había en esos fondos y que estaban en fase de inversión, pues fue un poco la prueba, ¿no? Para un equipo como nosotros, que no habíamos trabajado juntos, y ahora os cuento la experiencia de los 3 socios, pues el demostrar que teníamos capacidad, ¿no? De trabajar juntos en un fondo de venture para apoyarnos en nuestro nuevo fondo, que ahora al final os cuento. Entonces, somos 3 socios, yo y Ernest Sánchez estamos en Barcelona. Ernest venía de Entre Capital, que es un fondo israelí
liderando todas las operaciones globales en Europa y hicieron operaciones aquí en España, hizo la inversión en Globo y en Shopee, creo. El resto pues eran operaciones en serie B, C y para adelante, con compañías pues como House Party, que se ha puesto tan de moda últimamente, o Snapchat, compañías que hicieron IPOs, o sea, en fases muy, muy avanzadas. Entonces, cuando nos conocimos, nos parecía que tenía mucho sentido el que uniéramos dos experiencias muy diferentes, ¿vale? Básicamente que Ernest había estado en fondos globales y en fases muy avanzadas, y yo en fondos regionales y en fases semilla y serie A. ¿Vale? Invertíamos hasta, en la gestora anterior, pues se invertía hasta 3 millones. Entonces era la combinación de los dos nos hizo pensar pues en sacar un fondo un poco diferente con la voluntad de ser, nosotros nos llamamos como local, ¿no? Trabajando internacionalmente, pero trabajando muy bien el ecosistema local para detectar las oportunidades en las fases muy iniciales y poderlas acompañar en su internacionalización, básicamente. Entonces, de ahí, lo siguiente que nos surgió era la necesidad de incorporar a alguien en el extranjero, ¿no? Para realmente esa voluntad que teníamos de crear un fondo un poco diferente de lo que había en el panorama nacional, pues para que cobrara sentido, ¿no? Incorporamos a Josep Santacana, que es el tercer socio, él está radicado en Londres, y así, o sea, a tercios cada uno, realmente uniendo tres experiencias súper diferentes. Josep, para contaros un poco también de él, venía de banca privada, ha estado 20 años trabajando en Londres y bueno, familia allí, con lo cual es nuestra pata en Inglaterra, aunque sea también español. Y bueno, tras sus experiencias en la digitalización de la banca de inversión, pues empezó a diversificar pues, su patrimonio particular invirtiendo en fase SIT en España, ayudando a las compañías ya en esa internacionalización. Y lo hizo de la mano de Antai. Su primera experiencia es del núcleo inversor que empezó con Antai, derivado de amistad que tenía él con los fundadores del Venture Builder. Entonces, había hecho varias inversiones en España en fase SID, de salidas del Venture Builder, y quería también pues, aportar esa experiencia en ayudar a los proyectos cuando escalan para afuera en un fondo y con un tamaño ya que no fuera la fase SID, ¿no? Entonces, ahí nace Neco, como os digo, de la mano de unos cuantos inversores que confían en nosotros y de la mano de estas tres experiencias combinadas, centrando pues también en los verticales donde teníamos más experiencia los tres, ¿vale? Y centrando en estas dos geografías, en España y en Inglaterra principalmente, aunque luego los tres, como habíamos estado, pues llevamos años en el entorno de inversión, en diferentes etapas y diferentes focos, pero teníamos contacto con muchos fondos, pues también dejando una pata a poder invertir en algún otro país de la Unión Europea. ¿Vale? Pero siempre de la mano ya ahí de coinversión con otros fondos. Entonces, llevamos, pues desde que desinvertimos toda la cartera, llevamos trabajando fundraising. Tampoco es una historia, pues igual que en las startups les cuesta levantar rondas, levantar un fondo también es difícil, aunque cuentes con un núcleo inicial como teníamos, y aparte de grandes inversores, que son compañías aseguradoras y de instituciones públicas, pues bueno, pues lleva su tiempo. Seguimos de fundraising, nuestra idea es ya cerrar el fondo, aunque sea con un tamaño mínimo, que es lo que vamos a hacer este trimestre, ¿vale? Para empezar a invertir, para dejar ya de pasar oportunidades que estamos viendo. Y lo que sí que hemos quizás virado un poco, es que nos pilló por el medio el Brexit, ¿no? Entonces también nuestra voluntad era invertir 50% del fondo en cada geografía y finalmente pues va a ser más foco nacional para impulsar empresas españolas y aprovechando pues nuestra pata de presencia en Inglaterra, vamos a seguir haciendo operaciones ahí. De hecho, tenemos una participada que ya se ha invertido, aunque no tengamos el fondo constituido. Y vamos a seguir haciendo algunas, pero más residualmente o más oportunistamente, focalizando mucho en el proyectos españoles, básicamente en la serie preserie A, serie A, o sea, los tickets, os diría que a partir de 500.000, quizás alguno algo inferior, pero de ahí al 1,5 millones debería ser nuestro ticket medio. Y sobre todo, pues apoyándonos en esa capacidad de ayudarlas cuando escalan fuera. Entonces, los verticales también, por contaros un poco el foco de Neco, son 5 industrias en concreto, donde lo que os decía, o tenemos más experiencia o teníamos mejor acceso a oportunidades en estas fases iniciales para detectarlas y luego con corporaciones para que nos apoyen haciendo pilotos, porque en la fase que invertimos nosotros, pues ya es una fase donde los proyectos pueden y creemos que ya tiene sentido que pueden empezar a trabajar con corporaciones, ¿no?
los que estéis en Telefónica lo sabréis mejor que yo, que al final una corporación es un muy buen cliente, pero cuando ya tienes un cierto volumen, ¿no? No puedes empezar contando con el gran contrato pues, con Telefónica, porque se te puede comer la caja esperando que realmente lo cierres, ¿no? Y quizás que incluso si lo cerraras no tienes la capacidad operativa de dar soporte, ¿no? A un piloto de esa envergadura. Entonces, la etapa en la que invertimos nosotros ya empieza a tener sentido y lo que hemos hecho es desarrollar un network de corporaciones en los diferentes verticales que queremos abordar, con las que compartimos, y lo estamos haciendo ya, aunque no tengamos el fondo, pues vamos compartiendo operaciones susceptibles de inversión que creemos que tiene fitting con ellos y lo que hacemos es sentarnos pues, con estas corporaciones para identificar sus necesidades, ¿no? Sus pain points y presentarles oportunidades que nosotros queramos invertir y que tenga sentido para que puedan empezar a trabajar. Los verticales son 5, que no van a tener exactamente el mismo peso. No es que hayamos distribuido el fondo en concreto con slots, ¿no? No nos estamos centrando en eso, va a ser en función de las oportunidades que recibamos. Pero en principio son del sector fintech, insurtech, travel, movilidad y proptech. Que son 5 sectores que os diría que aparte de que tengamos experiencia en los socios, hemos estado todos trabajando y nos lo repartimos en función un poco de las experiencias. Yo en el equipo llevo más la parte de insurtech y de travel y algo de proptech. Mis socios llevan más la parte de fintech y movilidad. Y luego hay algunos sectores donde nos solapamos un poco, ¿no? En financiero, en algunos los trabajamos entre los 3. Pero sí que nuestra forma de trabajo es un poco, suben los proyectos los analistas del equipo y ahí sí que uno de los socios, el que tiene más experiencia, es el que tiene que validar ese encaje y nos obligamos a validarlo con una de las corporaciones de nuestro entorno. ¿Vale? Entonces, esa sería un poco nuestra forma de operar. Aparte, hemos sacado un programa de Media for Equity que nos parecía complementario. Y aunque parezca mentira, nosotros vamos al B2B o al B2B2C, pero hemos sacado acuerdos con grupos de media en Francia y en Inglaterra, principalmente. En España ya es un tema, el Media for Equity, que ya está bastante, bueno, pues todos los grupos de media, o bien a través de compañeros o en directo, hacen ya aportaciones de espacios publicitarios a cambio de entrar en el accionariado de compañías. Fuera, pues aunque parezca mentira, España era de los países más pioneros, había algo en Alemania, pero había muy poca cosa en Francia y en Inglaterra. Entonces, siendo nuestros mercados quizás más foco, pues nos planteamos el ir a presentarles a estos grupos de media y la mayoría de ellos fueron muy receptivos, principalmente porque no tienen la capacidad del scouting, ¿no? De encontrar buenos proyectos y hacer el macheo con sus audiencias. Y nos sentamos, pues como venimos haciendo con las corporaciones, ¿no? En este caso, pues conociendo qué tipo de medios tienen, sean escritos, sean digitales o televisivos o radio, y definiendo unas audiencias para tener bien segmentado con ellos cuando proyectos de los que nosotros acompañamos escalan, poder aportar este media. ¿Vale? Y incluso proyectos que no están quizás en nuestro foco, pero que recibimos y que nos parecen que están en esa etapa en que el media puede tener sentido, pues poder ofrecer esta aportación, ¿no? Y ahí gestionamos para ellos pues la detección de oportunidades y toda la parte y luego ya entramos en el media planning y demás, ya lo hacemos. Pues esto sería un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, a partir de ahí os he dicho que habíamos hecho una inversión, hemos invertido en una fintech de Inglaterra que se llama Curve. Ahí lo avanzó uno de nuestros inversores en el futuro fondo. Invertimos queríamos demostrarnos, quizás, y sorprende que la primera operación la habíamos hecho en Inglaterra, yo creo que nos queríamos demostrar que éramos capaces de hacernos un hueco en el mercado inglés, donde Ernest sí tenía mucha experiencia y era bien conocido, Josep quizás menos, y a mí me conocían algunos fondos de participación en proyectos anteriores, pero lo que hicimos es trabajar mucho con Wayra, de hecho. Quien lideraba, que ahora ya no, a Wayra en Inglaterra, era uno de los fundadores de una startup que yo había invertido hace años y nos ayudó pues a crear un network y a tener visibilidad. De hecho, el equipo de Neco en Londres está dentro de las oficinas de Wayra. Vamos, ahí de nuevo agradeceros porque aquí en Barcelona también nos han acogido en la oficina y vamos, muy creciendo de la mano y apoyándonos pues en gente que al final tenemos experiencias anteriores, ¿no? En común. Y nada, bueno, pues hicimos esta fintech, es una compañía que es un agregador de tarjetas que
te permite pues, tener todas tus tarjetas de Visa, Mastercard, las que tengas en una única, incluso American Express, con lo cual tú pagas con esa tarjeta, que puede ser virtual o física, y luego tienes la capacidad de durante 15 días asignar el gasto, pues si sea de trabajo o sea tu visa personal, pues puedes hacer el throwback, integra programas de fidelidad, tiene un modelo de Big Data detrás que es muy chulo, ¿no? Invertimos con Santander Innoventures, Briga Capital y Oxford, y luego levantó una serie B pues, a 5 veces la valoración que entramos nosotros, ¿no? En este tiempo tan cortito, porque esto lo hicimos hará menos de un año, y ya ha levantado esa serie B y está preparando la serie C. Con lo cual era un poco demostrar ese modelo. La hemos puesto a trabajar, pues a hacer pilotos también con Mutua Madrileña y con algunas corporaciones españolas, ¿no? Y eso es un poco validar nuestra tasa de inversión ahora que vamos a salir con el fondo. Entonces, me preguntáis por aquí, métricas clave de Travel en estos tiempos. Pues bueno, os voy a contar otra cosa que nos ha pasado en el camino, que es que uno de nuestros inversores, y este era un inversor nuevo en el fondo, es el grupo Palladium, ¿vale? La familia Matutes en Ibiza, pues tenían una parte de inversión en startups en el área de Travel y Horeca. El grupo pues tiene participación en Europa, en Balearia, aparte de sus hoteles, y invertían en fase muy seed en proyectos, pues esto, básicamente que afectaban a la industria del turismo. Habían llegado hasta donde podían llegar como en los pilotos internos y empezaban a ver que su cartera de proyectos estaba creciendo y querían pasar a una gestión quizás más externa y más enfocada a las siguientes rondas de financiación, ¿no? Y a la desinversión de esa cartera en el futuro. Entonces nos hicieron una propuesta, aparte de invertir en nuestro nuevo fondo, que era que les gestionemos su cartera de inversiones. Si entráis en nuestra web ya vais a ver que todas sus participadas ya cuelgan de Neco y llevamos 2 meses trabajando con ellos y nos ha pillado este coronavirus. Entonces, os puedo hablar de cómo está el sector travel bastante, ¿no? Porque los proyectos que hemos revisado, hemos dado unos consejos de todas estas compañías haciendo los planes de convención y un poco barajando cuáles son las métricas y cómo ven el sector desde el propio Grupo Palladium a todas estas participadas que trabajan en diferentes ámbitos, ¿vale? Hay un montón de empresas diferentes. Y la verdad es que es el sector que quizás seguramente es el más impactado, tanto Travel como Horeca, ¿no? Todo lo que es restauración. No queda otra que gestionar caja, ¿vale? Y esperar que se remonte. Al final, no creo que os vaya a decir nada que no podáis leer por ahí, pero al final se espera, pasado verano, un aumento del turismo nacional, básicamente, de nuevos modelos. Sí que hay alguna cosita que vamos viendo que toma fuerza, ¿no? Sobre todo lo que estamos haciendo es análisis, y vamos a sacar en breve en nuestra página web un análisis que está haciendo precisamente del sector travel y de ese futurible, analizando un poco lo que está pasando en el mercado asiático. Ahí las aerolíneas, o sea, en España tenemos el 90%, pues coges Iberia, 90% de sus vuelos están en tierra. Los mercados asiáticos ya no es así, ya las compañías aéreas tienen casi el 40% de sus vuelos ya están funcionando. Entonces, básicamente es turismo muy doméstico, eso es un poco lo que se está viendo. En cuanto al sector hotelero, pues está en lo mismo, están aplicando pues en hoteles, están saliendo muchos hoteles COVID-free, ¿vale? Modelos de nuevos hoteles donde se garantiza, ¿no? Pues esa higiene con sus extremas medidas. Están cambiando un poco los modelos ahí quizás de viajes, ¿no? Y todo lo que son experiencias más virtuales y demás, ahí se está viendo un pequeño repunte. Pero poco más, o sea, métricas en sí, poco os puedo decir. Yo creo que lo que se está haciendo con todas las compañías, al menos nuestra política está siendo apoyar, en esta cartera se está apoyando todas las compañías en rondas de financiación intermedias, en general las estamos haciendo todas con préstamo convertible para no afectar valoraciones, ¿no? Para dejarlo un poco sujeto a este impasse y a gestionar el cash flow pues lo más eficientemente posible. No sé si por ahí resuelvo un poco la pregunta. Poco más os puedo decir del segmento de travel más que esto. En nuestro caso, pues el fondo esperábamos que fuera un poco más grande, pero aún así, pues viendo que también hay oportunidades de inversión y que muchos fondos pues están en esta misma situación que la cartera de Palladium, ¿no? De apoyar más bien los proyectos internos que de hacer nuevas inversiones.
lo que hemos decidido es pues avanzar más en la parte legal y jurídica para escriturar el fondo y salir ya con inversión con un primer cierre, esperando que luego podamos completar ese fondo y llegar a nuestro objetivo, que eran los 40 millones. Vamos a salir sobre los 20 y pico, es suficiente, quizás no para acompañar a las compañías en los tickets más grandes, ¿no? Pero sí para poder empezar a invertir pues entre el 500.000 y el millón en compañías que realmente tenemos bastantes en análisis que tienen mucho sentido. ¿Qué tendría que tener una compañía para que sea invertida por Neco? Es decir, dentro de estos sectores, ¿qué es lo que esperas de ella, ¿no? A nivel de Mira, facturación, sí, tipo. pues en nuestro caso no es que exijamos facturación, la verdad es que pedimos esa atracción y básicamente, como te decía, que intentamos que alguna corporación la apoye. Nosotros nos encargamos, ¿no? Creemos que es como muy win-win en nuestro due diligence validar con alguna corporación que pueda ayudar a esas compañías, ¿no? Es verdad que nuestro ticket de 500.000 ya te va diciendo un poco, ¿no? El tamaño que tiene que tener la compañía. No estamos en la fase semilla, pre-serie A te diría, ¿no? Cuando empiezas a tener una cierta atracción, que no quiere decir que se convierta en revenues, ahí depende un poco del modelo de negocio, ¿no? Puedes estar todavía teniendo simplemente usuarios. Dependerá un poco de en qué sector estemos, ¿no? Pero sí que estamos viendo pues diferentes oportunidades que llevan, algunas llevan cierto tiempo que estamos analizando y vamos, nos gustaría hacer ahora ya alguna de estas inversiones. Yo, como regla mnemotécnica, siempre al equipo les digo que buscamos Messis, ¿vale? Y os digo que a lo mejor en alguna charla me lo habéis escuchado, lo del Messi. No es en este orden, ¿vale? Pero es mercado, equipo, simplicidad, innovación y, bueno, y éxito, bueno, y la salida, ¿no? Que es una de las segundas S, creo. Entonces, básicamente es esto. Buscamos, sobre todo, es el equipo que lidera el proyecto, ¿no? En nuestro caso, que precisamente los proyectos los queremos que escalen internacionalmente, pues en equipo con ambición global y que si no tiene todos los complementos o todos los conocimientos internos para desarrollar las diferentes áreas, que sea consciente de eso, ¿no? Y que realmente tenga una hoja de ruta de incorporación de talento que vaya acompañada pues con todos los planes de incentivos para la retención posible, ¿no? Y que vaya validado un poco esas fases previas, ¿no? de los miembros para verla, que pueda tener sentido apoyarla. En cuanto a mercado, pues lo mismo, mercados, os gusta lo de Messi, es una regla mnemotécnica. No quiere decir que busque a una sola persona, eso clarísimo, ¿vale? O sea, Messi no sería nadie sin su equipo y eso es algo que para nosotros es básico, ¿no? Que realmente haya un equipo cohesionado. Los proyectos de una sola persona, y os lo digo por experiencia, que he tenido unos cuantos, pues son muy difíciles de reemplazar al equipo, a ese líder, ¿no? Entonces, sí que si hay varias personas tiene que haber un líder, pero una persona sola sin una segunda línea directiva es muy difícil que haga un proyecto crecer, ¿no? Entonces, sí, y es muy difícil que controle todas las dinámicas que puede tener una empresa, ¿no? Entonces, nos gusta ver equipos con diferentes experiencias, con diversidad. ¿Sí? Y lo suelto porque nosotros también dentro de nuestro equipo intentamos ser muy diversos y tener diferentes culturas, diferentes edades y diferentes nacionalidades y géneros. ¿Vale? Y yo creo que es algo que pocas startups a veces cuando empiezan por sus dinámicas tienen en mente y en cualquier proyecto, pues nosotros validamos bastante que haya esa diversidad de todo, ¿no? De experiencias y de perfiles. Entonces, esto, pues la salida, recordando un poco el resto de iniciales de Messi, pues el mercado, pues es un mercado atractivo donde la ida, la innovación, ¿no? De a lo mejor es verdad que nos cuesta ver proyectos donde se sea el único que lo está desarrollando, porque si realmente eres el único, quizás no hay necesidad de mercado para eso, ¿no? Pero en general pedimos ese componente de innovación, ¿no? De que no sean puro copycat de modelos de fuera. E incluso que haya tecnología. En nuestro caso sí que hacemos B2B y no B2C. Entonces sí que para esta fase de transformación digital de estas industrias en concreto es básico tecnología, ¿no? Entonces, pues en casos como el PropTech, lo que estamos viendo sobre todo la parte de sensorización, de IoT. En el caso de la movilidad, nuestra movilidad, y lo digo porque están las startups de TrenLab, ¿no? Por ahí algunas. En nuestro caso buscamos precisamente esa movilidad más B2B.
No invertimos en proyectos que sean modelos de patinetes o de patinetes eléctricos o de todo este tipo de proyectos que van más enfocados al consumidor final, no serían donde nosotros entraríamos. ¿Vale? Entramos realmente en proyectos donde sea movilidad, pues más bien de cosas, que puede ser dentro de fábricas, puede ser movilidad, pues a sensorización estamos viendo cosas de sensorización pues de transporte público. Todo este tipo de proyectos son los que nos encajan, porque de nuevo tenemos más experiencia y podemos aportar ese link con las corporaciones. En FinTech, por la pregunta que estáis haciendo de en qué corporaciones estamos hablando, pues mira, en FinTech en concreto trabajamos con BBVA. De hecho, el equipo que tenemos en Madrid está dentro del Centro de Innovación del BBVA y les hacemos parte de revisión de todos los proyectos FinTech que se les aproximan para Open APIs, ¿vale? Para todo lo que es el banco y su innovación externa. Trabajamos con Sabadell. Sabadell es uno de los inversores que tenemos en compromiso con el fondo. No para España, su interés, Sabadell, como sabéis, tiene su unidad de venture en España. Ahí competiríamos. Lo que están interesados en nuestra parte de inversión en Inglaterra. Y de hecho es quien anticipó el dinero para esta operación de Curve en Inglaterra. Y con ellos pues trabajamos con TSB, que es su banco en Inglaterra, básicamente. ¿Vale? Y esto en FinTech. En movilidad es el sector donde nos ha costado más desarrollar links. Tenemos inversores comprometidos en el sector de la logística, ¿vale? Grupos de logística es los que han hecho compromisos en nuestro fondo. Y seguimos trabajando para ampliarlo, ¿vale? Ahí es quizás la pata del fondo donde tenemos menos corporaciones. Trabajamos con ellas, con algunas, pero nos gustaría que confirmaran ticket en el fondo, ¿vale? Pues no os digo los nombres porque están todavía, son esos tickets con los que estamos trabajando para que entren entre el primer cierre y el cierre final. Ya os digo, en Travel sobre todo es Palladium y en el sector asegurador, pues con varias compañías de seguros. En concreto, por ejemplo, hay una que es mutua de propietarios, que esa nos da las doble vertiente, hace el sector asegurador, pero hace también el sector PropTech, ¿vale? Porque una cosa que nos he contado es un poco la elección de estos sectores tampoco es que sean independientes entre sí. Son sectores que tienen muchas sinergias entre ellos, ¿no? Al final, si cogemos pues una persona que viaja, ¿no? Cuando llega a un destino, pues primero que coge y usa cualquier cosa de Travel Tech, pero luego en el destino hay temas de movilidad que le impactan. Está en un hotel que normalmente está en edificios donde todo lo que es Smart Building y la parte de PropTech también nos aplica, ¿no? Y paga y tiene seguros, ¿no? Entonces, son sectores que van entre ellos muy relacionados, que nosotros lo vemos muy 360 grados, ¿no? Os decía que, por ejemplo, pues esta fintech inglesa la hemos puesto a trabajar con Mutua Madrileña, que es del sector asegurador, ¿no? Entre ellos hay corporaciones que tienen, a día de hoy, la transformación digital implica muchos ámbitos dentro de la empresa y vemos ahí muchas transacciones entre ellos. De hecho, con Mutua de Propietarios, por ejemplo, estamos viendo muchos proyectos de PropTech que aplican a edificios, porque lo que están buscando es desarrollar pólizas dinámicas, ¿no? El asegurado que tiene un hogar o una póliza de comunidades pueda, o de edificio más residencial o de telero, pueda tener sensorizado el edificio y de ahí una menor póliza por tener mejor mantenimiento, ¿no? Todo este tipo de cosas son un poco donde nos estamos focalizando. ¿Cómo acceder a mí? Pues por correo, pues, vamos, os pueden cruzar cualquiera de los representantes de Guaira, creo que tiene mi correo, pero vamos, lo digo aquí, es merce@neco.vc. En nuestra web, aparte de que creo que es neocapital.com, tenéis un formulario que ahí va directamente a nuestros analistas, se integra en nuestro CRM y se les da salida y respuesta a todos los proyectos. Ahí el hecho de haber hecho fundraising y mandar muchos correos a inversores y que no te respondan, hace que empaticemos tanto con los emprendedores que algo que nos hemos impuesto es dar respuesta, al menos a todos los proyectos que recibimos. Quizás los que menos son los que reciben correo en la cuenta de info, que la vamos a la genérica, que se va mirando menos a menudo, pero las que entran por nuestra Typeform en la web y nos manda documentación, contestamos a todos. Si no, pues a través, ya os digo, aparte de pues LinkedIn y demás, si nos viene referenciado, pues a veces quizás sí lo tomas con más cariño por el hecho de validar el equipo antes, ¿no? Yo creo que en estos momentos en que estamos todos con video calls,
Si os hacen una intro quizás más, aunque sea del equipo de Guaira, ¿no? Y tengamos un poco de referencia, siempre ayuda, ¿no? A que el proceso sea un poco, se coja con más cariño. Pero vamos, que contestamos. A ver. A ver, habéis hecho varias preguntas en una. Mm, Pues mira, identidad biométrica en el soporte de onboarding lo estamos viendo y aparte, una de las corporaciones que hemos trabajado ahora este mes de marzo es Transportes Metropolitanos de Barcelona. Estamos haciendo con ellos una revisión de un proyecto, de hecho una participada suya que nosotros estamos viendo para inversión. Y a raíz del análisis que les hemos hecho, pues nos han pedido, algunas de las corporaciones, nuestro foco en fundraising, pues como buenos emprendedores que somos, ha sido variopinto, ¿no? Y con algunas de ellas hemos acabado haciéndoles estudios en concreto de su línea de actividad, identificándoles esa innovación externa por dónde puede venir. En el caso de TMB es una, y uno de los temas identificados es la identidad biométrica, precisamente. ¿Vale? Sí que en movilidad, igual que en travel, va a haber un impacto de detección de gérmenes, de identidad del pasajero y de con quién te has cruzado, ¿no? En la mayoría de los escenarios de los próximos meses, seguro. Entonces, esta parte, pues sí nos interesa y son proyectos que aparte vamos a poner a trabajar, invirtamos o no, rápidamente con corporaciones con las que trabajamos. Y en cuanto al alcance que me pedís, pues quizás travel nos va a costar más invertir, por el momento que están. Si el proyecto es muy bueno, no os digo que no, pero como tenemos ya una cartera bastante importante en Travel, aunque no sea de nuestro fondo, sino que sea de Palladium, al final los equipos de Venture somos muy pequeños, los recursos humanos son los que son, y si queremos realmente aportar valor en las compañías en que invirtamos y dedicarles horas a estar en los consejos y a pensar estrategia y a ponerles en contacto con nuestro network, a cerrarles rondas, ¿no? Que es un poco todo lo que hacemos, pues a invertir más en travel, lo que estamos viendo es que nos va a suponer muchas horas de esfuerzo. Y aunque no queramos, pues quizás por el momento o este primer año de fondo va a ser quizás el sector donde invertamos menos. Soy sincera, ¿no? En fintech no estamos viendo tanto impacto, al revés. Os diría que los pagos móviles han aumentado, ha disminuido el cash, con lo cual hay muchos modelos que están despegando y están teniendo muy buenas métricas precisamente ahora. No hemos visto quizás tanto impacto, ¿no? Y los sectores, el asegurador es un sector de por sí que se ve menos impactado normalmente por cualquier recesión económica. Siempre van bastante contra recesiones o contra, en este caso sí que como pandemias a lo mejor no tenemos estudios, ¿no? Pero sí que con los contactos con las aseguradoras con las que trabajamos, pues tienen recursos suficientes para pasar mucho tiempo, ¿no? Y lo que están invirtiendo son en modelos pues más de poder trabajar en remoto, que quizás eran sectores más tradicionales donde no se hacía, y son quizás más procesos internos, ¿no? De adaptar su estructura para poder hacer, pues yo qué sé, peritajes online y todo este tipo de proyectos sin tener que necesidad de desplazarse al domicilio o a donde tengan el siniestro en concreto. Empresas de impacto y de prevención frente al COVID. Estamos viendo cositas, o sea, sí es verdad que están saliendo iniciativas, estamos viendo de otros fondos, ¿no? Que han sacado fondos pues, de impacto, focalizados precisamente en el COVID. Hemos hecho pues muchas videocalls con nuestros compañeros del sector, ¿no? Para ver iniciativas que se pueden hacer desde conjuntas, para apoyar o bien empresas en cartera o bien apoyar proyectos que estén saliendo. Les estamos trabajando. No os digo que no, que puedan salir iniciativas en este campo. Yo no sé si alguno, habiendo oído la tesis de inversión de Mercé, os atrevéis a contarle vuestro proyecto. Así, En sin directo. anestesia, en directo y sin haberlo preparado. O sea, sí, sí, mira, pues mira, aquí Hay tenemos alguien un por ahí que ha dicho voluntario, sí. Miguel. Dale tú. Dale, Vale, Miguel. pues te escucho. Hola, Merche.
Sí, ya lo conocemos, pero bueno, te cuento un poco porque aquí viene lo de la pregunta esta del COVID. Nosotros lanzamos una iniciativa y es que yo creo que aquí precisamente las comunidades de vecinos tienen un papel súper importante. Lanzamos una iniciativa que se llama Ya que vas, nos sacaron en Sálvame, en el programa de Ana Rosa, en El Mundo, en fin, en un montón de sitios. Y la propuesta es bastante sencilla y os lo digo simplemente por si podéis hacer una margen de la inversión porque es interesante. Consiste en decirle, oye, los vecinos voluntarios de tu mismo edificio, de tu misma comunidad, pueden hacerle recados a los vecinos mayores. Y es muy sencillo. El administrador de la comunidad solamente tiene que decir, oye, os pongo en contacto a voluntarios con gente que puede tener esa necesidad. Porque es muy común encontrarse personas mayores que siguen yendo al supermercado porque lo tienen como rutina. La verdad es que tiene un impacto grande, 3.000 voluntarios, y claro, lo que pasa es que eso lo desligamos completamente de lo que era la actividad comercial, porque no nos parecía bien decir, oye, buscamos voluntarios para que hagan recados a sus vecinos y ahora te ofrezco un descuento en tu seguro o te ofrezco un descuento en la cuota. Aquí te voy a pasar a tu correo electrónico la iniciativa esta de Ya que vas, para que le eches un vistazo. Lo que sí estamos haciendo ahora, separado de eso, es decirles que pueden ahorrar en su seguridad comunidad, pero no utilizando los datos de la iniciativa de prevención, sino los datos que ya teníamos de nuestra actividad usual. Gracias. Genial, pues si me lo pasas, precisamente esta mañana estaba en una llamada con una iniciativa parecida, que es la de Agus de Wallapop. No sé si la conoces, la de Hay otra manera. Bueno, la que conozco es la de teayudo.io, Vale, que la ha sacado Martin Barsaski. sí. Puso en un hilo de Twitter qué iniciativas se conocían de prevención para el COVID y ahí un montón de gente empezó a poner supervecina ya que vas, supervecina ya que vas, supervecina ya que vas. Y bueno, entre comillas, han mejorado la iniciativa que nosotros propusimos inicialmente. He hablado con sus desapariciones, no hay forma de... Pero siguen Mira, surgiendo iniciativas después un montón de ellas. ahí Mutua de Propietarios, que es la que decía, la corporación que tenemos más cercana a lo que son edificios y a comunidades de vecinos, ¿vale? Con ellos hemos trabajado varios temas de estos de comunidad. Primero, aunque no hayan llegado a tiempo, de virtualización de las reuniones de comunidades de vecinos, ¿vale? A través de los administradores de fincas, que es algo que no sé si os pasa a vosotros, pero yo al menos no voy a ninguna reunión cuando las hacen en casa del administrador, ni aunque las hagan aquí en el edificio, porque no estoy en la mayoría de los casos. Ahora sí podría ir, pero no las hacen. Entonces, trabajamos mucho en esta virtualización y en el crear pues, flujos de comunicación con las comunidades de vecinos, donde aparte cualquier reparación se pudieran votar online qué industriales iban, ¿no? Para dotar de transparencia un sector que generalmente se ha dotado pues, de esa cierta poca transparencia, ¿no? Quizás del administrador de fincas, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido el poder sacar iniciativas ahora de este tipo y de hecho, te decía la de esta mañana con Agus porque lo comentaba con él también, ¿no? El estaría muy bien que realmente los administradores como figura, ¿no? Que aunque yo tenga a lo mejor mi opinión de que están condenados a extinguirse en algún momento o al menos a digitalizarse, pues sí que tienen esa función, esa labor, ¿no? De poder comunicar a toda una comunidad de propietarios. Nosotros tenemos ahí la herramienta de voto online basada en Ethereum que nos decían, ¿dónde vais? Haces una proposición en la comunidad de vecinos de voto online basada en Ethereum y ahí está. No, y aparte hay un montón de cosas que van a venir nuevas en los edificios, en las comunidades de propietarios, que son pues desde temas de eficiencia energética y de instalación pues, de placas solares y poder volcar a la red y que te ahorres de ahí los gastos de comunidad, a los que tienen parking el poder dotar de puntos de carga eléctrica. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer a nivel de comunidad de vecinos si realmente se tienen las herramientas, ¿no? Para hacerlo. Y yo creo que ahí la función del administrador es clave y estamos trabajando con los consejos de administradores de fincas. Con lo cual, sí, pásamelo. Vale. También te pasaré una cosa, hemos ganado un concurso europeo para lo que tú dices, aprovechamos la energía solar para cargar los coches y les facturamos vía, en este caso, blockchain de IOTA, no es decir, muchas gracias. Exacto. Ahí con alguna eléctrica estamos viendo si se pueden hacer cosas a nivel residencial. Te lo mando tu correo. Gracias. Vale, gracias. A ver, Pues ahora tocaría a José Lu, creo. Que vamos aquí por orden de quién se presentó. Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es José Luis. Vengo de Cartagena y estoy estudiando segundo año de Ingeniería Telemática. Tengo 20 años. Y estamos desarrollando un proyecto junto a dos compañeros
de una aplicación web de PWA relacionada con el sector del deporte. O sea, en principio es como una comparadora de gimnasio en la que fomentamos el deporte, que de momento no existe en España. Entonces, comparamos gimnasio, entrenadores personales, según tu localización, según dónde vivas. También con esto del coronavirus hemos pensado implementar una sección en donde tú puedes desarrollar actividades deportivas en tu casa y según lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, imagina que una persona quiere preparar su oposición a Guardia Civil. Entonces, nuestra aplicación te llevará a hacer las mejores rutinas posibles para que tú puedas conseguir tu resultado. O quieres perder grasa, quieres hacer lo que sea posible. Pues con esta aplicación tú podrás desarrollar eso. O sea, yo qué sé, estamos desarrollándolo poco a No, poco. Le no, damos me un parece mes una al buena cliente. iniciativa y aparte necesaria, ¿no? El ejercicio en todos los casos es necesario. No es mi foco, o sea, obviamente nosotros no hacemos B2C. Invertí hace años en una compañía que hacía algo parecido, aunque era más desde el enfoque de dietas y complementaba o quería complementar. Estuve en el consejo de una compañía que se llama Nutric, que precisamente sacó dietas online, era aplicación y demás, y luego lo quería complementar con ejercicios, que creo que no lo ha llegado a hacer para ofrecérselo al sector asegurador. ¿Vale? A mí cuando lo ofrecen paquetizado a corporaciones es cuando los puedo volver a evaluar, ¿vale? Siendo B2C, tiene que ser con otros proyectos, pero te diría que lo realmente difícil cuando desarrolles una app es el realmente controlar las métricas y generar ese crecimiento, ¿no? El hacer pruebas y ver el landing de usuarios, o sea, la definición de la experiencia de usuario es como muy importante para conseguir que realmente entren en el aplicativo, que lo usen, que realmente haya un recurrente. Claro, claro, sí, de momento vamos a ver cómo va la cosa. O sea, si estamos desarrollándolo, vamos poco a poco. Ya te digo, no es mi foco porque nosotros no hacemos B2C y poco te podría aportar a no ser que fuera por este ámbito. ¿No? Pues Ya. Mario, si quieres. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la exposición. Mira, nosotros Alteria Automation somos una startup que llevamos 3 años. Tenemos una gama de sensores inteligentes para el mantenimiento predictivo industrial y en específico con Renfe pues vamos a hacer un piloto para sensorizar la maquinaria rotatoria, ¿no? Los motores de los trenes. Nosotros tenemos un capital social de 450.000 euros y hemos invertido 1 millón de euros en la compañía. Pues el resto del capital ha venido a través de NISA, Neotec, etcétera, ¿no? Entonces, llevamos unos meses hablando con fondos y nosotros creo que estamos en el terreno de nadie, ¿no? Que es, no somos SEED, pero creo que tampoco somos Series A, ¿no? En el sentido de que estamos buscando 1 millón de euros y hemos hablado pues con SwanLab, con Adara, con Viable, con un montón de fondos y con Bullnet también, y el mensaje siempre es el mismo, que es o estamos demasiado desarrollados o estamos demasiado poco desarrollados para lo que quieren. Y mi pregunta era más un tema conceptual, porque nos hemos dado cuenta, y es más, estamos haciendo un giro estratégico en la financiación de la empresa. Hemos presentado un H2020 ahora, hemos entrado en un Excel europeo, hemos entrado en un Penta y ahora estamos, pues eso, mirando las opciones, estamos mirando un préstamo a través de estas líneas ICO y bueno, de toda esta financiación que está habiendo por el tema del COVID. Y el giro estratégico que estamos dando es financiarnos porque a final de este año queremos llevar a producción masiva el primer sensor, ¿no? Tenemos unos 12 sensores a TRL6 y la particularidad de Alteria es que somos una empresa de hardware y nos estamos dando cuenta que si eres software lo tienes mucho más fácil o los fondos lo entienden mucho mejor, pero hay mucho miedo con el tema del hardware, ¿no? Y nosotros somos hardware y software porque la clave de nuestro producto es el firmware que
que modela o que hace trabajar a los microchips dentro de los sensores, que hacen un preproceso y ahorran muchos datos, etcétera, 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 ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿cómo ves tú o sea, si tengo razón en lo que estoy diciendo o no tengo razón? Y obviamente queremos seguir hablando con fondos, pero a medida que hablamos con más fondos, yo creo que el tema es, todos los fondos que has dicho, no te digo que no fueran, porque la mayoría de ellos hacen deep tech o hacen tecnología, es verdad que no son de vertical, ¿vale? En los proyectos de movilidad, como bueno, el proyecto tuyo, o sea, pásamelo porque eres claramente el tipo de proyecto que queremos financiar o que sería susceptible de inversión desde NECO, ¿vale? La etapa que estás, yo he dicho antes, invertimos en Serie A y en pre-Serie A. Te diría que estás ahí a caballo por las cifras que dices, ¿no? Es verdad que hay fondos y te diría que depende un poco del enfoque. Una cosa es a nivel nacional, la otra si realmente podéis llegar a trabajar fuera, hay fondos más globales enfocados solamente en movilidad y en proyectos como el vuestro. Entonces, esta es una, luego las inversiones industriales, que los hay, y ahí te iba a preguntar si trabajabais solo con operador, o sea, es decir, sensorizáis el parque que ya está instalado o también podríais integrarlo con el fabricante. No, mira, me encanta tu pregunta porque, a ver, nosotros no estamos centrados absolutamente en la movilidad. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es Repsol, porque los sensores pueden medir cualquier maquinaria robótica o infraestructura, porque estamos hablando de ultrasonidos, vibraciones, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, lo que tú dices es claramente un sí, ¿no? Hay un parque de maquinaria semivieja, ¿no? Que puede llevar 5 o 10 años o incluso 15 años y que las fábricas o los operadores no quieren cambiar porque cuesta mucho dinero y es mejor sensorizar para prevenir un fallo antes de que pase, ¿no? No hacer un mantenimiento preventivo, sino hacer un predictivo, ¿no? Bien, entonces... porque de los nombres que decías, entonces a mí me faltaría, quizás que lo que tendrías que aproximar más es, o sea, Gulf Ventures, ¿vale? Repsol, la pata de inversión. Porque realmente el corporativo en este sentido sí te puede ayudar a escalar lo suficiente para entonces atraer al financiero para la expansión internacional. O sea, ahí está. Yo los veo más con esta hoja de ruta y te lo digo porque entonces, por ejemplo, un operador, o sea, un CAF, ¿no? Que fabrica trenes que luego vende a Renfe, pues a lo mejor los nuevos van a salir sensorizados de fábrica, pero todo el parque que hay instalado les va a interesar que a lo mejor vayan con su plataforma, porque están saliendo 1000 empresas que están generando plataformas para integrar los sensores da igual, en el caso de trenes, pues Alstom, CAF y los que sea, pero en cambio el pobre fabricante lo que quiere es que se instale su plataforma y no perder ese hueco, ¿no? Y eso lo puede hacer con los nuevos. Entonces, sí, ir a un Tier 1, ¿no? Ir a un Tier 1 a ver, nosotros hemos estado en la mayoría de corporaciones de los verticales que tú abordas invierten en proyectos. Sí, a ver, tenemos al grupo Mondragón muy interesado, tenemos a varios actores industriales. Repsol Corporate Ventures nos ha escrito una carta diciendo que si el piloto que estamos haciendo funciona y les gusta, que quieren invertir, ¿no? Pero claro, esto estamos hablando de aquí a un año y pico, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos 250.000 euros de ingresos y ya acabo el año pasado, pero son pruebas de concepto. Y el ingreso recurrente, el KPI, ¿no? Típico, nos va a venir el año que viene, cuando empezamos a vender el primer sensor, ¿no? Pero bueno, yo te enviaré el Executive Summary de 8 páginas. Y si quieres ya... Hay otro tipo de inversores incluso que tengo identificado que invierten en estos. Muy bien. Pues yo te envío el Executive Summary. Muchas gracias. Vale, vamos a intentar ir con Linda. A ver, lo que no sé si se va a cortar el jueves a la 1. Entonces, a lo mejor se queda No, como os he dicho mi correo, lo podéis circular tranquilamente.